Cuando crecí, entonces en la edad de noviazgo, conseguí un novio al que le entregué prontamente mi amor, mi cariño, mi confianza. Alcanzamos a hablar de matrimonio que nunca se realizó. Me enamoré desde el concepto humano de amor, no desde el concepto divino. Y rápidamente nos propusimos tener un hijo. Y digo nos propusimos porque fue un hijo planeado en nuestra ignorancia, en nuestra inmadurez. No fue un hijo que llegó por casualidad, no fue un hijo que llegase por sorpresa. Tomamos juntos la decisión de tener un bebé. Yo para ese momento tenía 19 años y él tenía 21 años. Nos pensábamos casar, alertamos a las familias que nos íbamos a casar, pero entonces pues nos adelantamos a todos los procesos y quedé en embarazo con mucha felicidad. Fui a donde mi madre a comentarle tremenda noticia y le causó un gran dolor, otra experiencia que en otro momento les comento. Y comenzaron los problemas allí. No tenía como sino 15 o 20 días tal vez de embarazo cuando sufrí la primera golpiza de aquel hombre. Comenzó una vida de tormento, una vida de mucho dolor. Fueron meses de muchos golpes, de mucha violencia. Este hombre me mantenía encerrada en la casa de su mamá. Allí nosotros no teníamos libertad, yo no tenía libertad ni siquiera para visitar a mi mamá. Para visitar a mi mamá o a mis hermanas tenía que ir a escondidas en complicidad, por decirlo de alguna manera, con su mamá, porque él cogió un odio tremendo con mi familia y no me permitía verlos y me golpeaba. Yo tenía que aguantarle todas sus infidelidades, sus vejámenes, sus insultos. De alguna manera me convertí en cierta forma en la empleada de la casa porque se abusó bastante de mí. Y bueno, fueron meses de mucho dolor, pero sobre todo de dolor físico y emocional por cuanto el maltrato físico verbal fue demasiado fuerte. Para ese momento yo tenía apenas 20 años, había cumplido. Aguanté 7 meses, teniendo 7 meses de embarazo. Un día salí huyendo de allí y aproveché una festividad del Día de la Madre y ese día me volé. Me refugié en la casa de mi hermana mayor y estuve allí los 2 meses que me restaron de embarazo. Y allí pues fui atendida, fui muy bendecida y pues finalmente pude tener mi hijo. Y después de que mi hijo nació volví a mi casa. Realmente esto me generó un dolor más grande, más resentimientos, más dolores. Yo quería desquitarme con todo el mundo. El concepto de hombre que yo tenía era muy equivocado, muy deteriorado. Yo me había propuesto vengarme de todos los hombres, me propuse a sí misma nunca más dejarme golpear de nadie. Para ese momento considero que pasó porque realmente yo estaba en embarazo y yo no quería perder nunca a mi hijo. Así es de que ponerme en la posición de pelea era bastante difícil. Yo creo que si no hubiera estado en embarazo lo hubiera hecho y eso hubiera sin lugar a dudas acarreado un dolor mayor o una tragedia mayor, porque pues uno está en posición de, digámoslo así, pierde uno al pelear con un hombre. Gracias a Dios pues el estar en embarazo, el deseo de conservar a mi hijito amado, siempre estuvo predominando. Y entonces yo deseaba con todo mi corazón salir de ese embarazo para vengarme y para hacer muchas cosas. Tenía mucho odio, mucho dolor en el corazón. Por fortuna, pues la relación terminó, él siguió su vida y gracias a Dios, imagino que fue el mismo Dios, para ese momento no entendía, pero imagino que fue el mismo Dios que permitió que viviéramos vidas separadas y todos pues los dos tomamos nuestro rumbo, nuestro camino y entonces eso también pudo haber evitado una tragedia. Sin embargo, el dolor estaba allí, persistía.
y solamente salió hasta que nosotros conocimos del Señor. Mi hijo y yo conocimos del Señor hace 22 años y cuando el Señor llegó a mi vida, lo primero que hice yo fue buscar consejerías. Dios colocó en mi camino dos mujeres maravillosas, una a la que considero madre espiritual porque siempre estuvo pendiente de mí, otra muy especial, era una consejera a la que busqué cientos de veces para que me ministrara. Yo misma busqué esas consejerías. Yo conocí al Señor y sabía que guardaba mucho dolor, resentimiento, mucha tristeza, mucho odio. Y sabía que eso era un impedimento para que el Señor y yo pudiéramos tener una buena relación. Así es de que prontamente yo misma fui en búsqueda de esas consejerías, tuve muchísimas sesiones, le pedí al Señor que me ministrara de muchas formas. Pude perdonar a esas personas que me abusaron sexualmente cuando yo era una niña. Pude perdonar a mi mamá porque de alguna manera consideraba, no era un sentimiento tan claro en mi vida de culpabilizarla, pero de alguna manera interiormente le culpabilizaba. Pude perdonar a mis hermanas, el rechazo, el maltrato, el dolor. Pude perdonar a este hombre, el papá de mi hijo, y pude perdonar a muchas personas que en el camino me hicieron daño. El Señor vino como un bálsamo para mi vida, para sanar. El Señor vino para trabajar en mi vida de una manera extraordinaria, fue rápido. Él mismo provocó en mí una sed, un hambre, un deseo de búsqueda, de llenarme de su palabra, de buscar la consejería, de hacer oraciones correctas, renunciando a todo ese dolor, de hacer procesos de casi que psicoterapéuticos con estas consejeras, porque cuando hay personas que saben mucho acerca de la parte emocional y espiritual en el Señor, entonces son una ayuda increíble. Y el Señor pudo liberar mi corazón de tanto dolor, de tanta amargura, de tanta tristeza. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales yo me di permiso de volver a tener una relación, de volver a tener un hijo, porque me había prometido a sí misma no tener más hijos. No quería tener esa experiencia dolorosa, no quería vivir algo tan traumático como que lo que sufrí en el momento del parto, bueno, todas esas cosas, pero producto del mismo dolor y la soledad en la que nació mi hijo, la que yo tuve que vivir cuando nació mi hijo. No quería volver a pasar por eso, entonces me decía a sí misma, no voy a tener nunca más hijos. Y al sanar mi corazón, entonces, pues, cuando llego al matrimonio y Dios me da este maravilloso esposo, entonces me doy la oportunidad de amar nuevamente, me doy la oportunidad de tener un hijo y de vivir una vida maravillosa. Ahora ya con mi corazón sano, con mi corazón completamente libre. Eh, Perdonar para muchas personas es fácil y para otras no es tan fácil. Realmente cuando nosotros lo hacemos desde nuestras propias fuerzas o desde nuestras fuerzas físicas o espirituales o emocionales, es imposible perdonar. Pero cuando está el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad de por medio, cuando Él es el que ministra nuestras vidas y trae a nosotros ese perdón, cuando Él toma, por eso lo llama la Escritura espíritu de consolación, porque Él tiene la capacidad de tomar, meter la mano en nuestro corazón y literalmente arrancar el dolor. Entonces, yo tuve esa oportunidad. Él estuvo conmigo presente en esos días, fueron los primeros días del Evangelio. Yo no esperé que pasaran años ni meses para buscar esa ayuda. El Señor me inclinó a hacerlo y llegó con prontitud. Prontamente pude liberarme de todas esas cosas, tanto que se acabaron de mis pensamientos, esos deseos de venganza, de ver esta persona que me hizo tanto daño destruida. Pude perdonar a su familia, especialmente a su mamá, tener una muy buena relación con ella después de algún tiempo, poderme hablar con él y expresarle respeto sin ningún tipo de resentimiento, tener diálogos de mucha, digamos,
muy sinceros, pero sin guardar el más mínimo de los rencores, de los resentimientos, sin dejar que pronto vaya a aflorar alguna emoción, alguna palabra de ofensa, porque realmente ya no me siento ofendida hace muchos años, no me siento ofendida por este varón. Le pido con todo mi corazón al Señor que lo perdone. Cuando lo recuerdo puedo bendecirlo. De hecho, muchas veces he hablado con personas y les he explicado todo lo que pasó en la vida con ese hombre. Sencillamente es el producto de no conocer a Dios. Ese muchacho no conocía a Dios. Y por eso cometió tantos errores y le pido a Dios con todo mi corazón, porque aún no conoce el reino, que lo lleve prontamente al Evangelio para que no se siga equivocando, para que no siga causando tanto dolor a las personas que está alrededor y a sus propios hijos. Porque lo que veo y lo que siento de esa familia es que necesita la misericordia de Dios. Si me perjudicaron en algún momento o no, ya no es importante, ya no es relevante para mi vida. Lo único que creo que ellos necesitan es la misma misericordia que yo recibí, el mismo perdón que yo recibí, la misma ayuda que yo recibí, que Dios les ayude a entender que no tienen la razón, que Dios les ayude, perdón, a comprender que todo lo que necesitan es a Cristo en el corazón, porque cuando viene Cristo a morar en la vida de una persona, cuando viene el Espíritu Santo a morar en la vida de una persona, entonces sinceramente hay mucha libertad. Entonces, qué bueno que es nuestro Señor, nuestro buen Dios, es tan grande, es tan maravilloso, es tan especial, es tan lindo. Nosotros debemos apelar a la palabra de Dios, apelar a la obra del Espíritu de Dios para poder ser libres de todas esas cosas que nos atañen, con las que llegamos a Cristo. Debemos apelar al Espíritu Santo de Dios para que nos ministre, para que nos ayude continuamente, para que nos dé la oportunidad de cambiar todo ese dolor y toda esa tristeza, toda esa amargura, todos esos sentimientos o recuerdos dolorosos por experiencias con Él maravillosas, donde Él nos pueda llenar cada uno de los vacíos, de los espacios de nuestro corazón y definitivamente poder tener una vida de libertad. Como decía al inicio, el perdón nos lleva a la libertad. El perdón rompe los yugos, las cadenas, el perdón rompe las tenazas. Perdón, son las tenazas que rompen las cadenas que nos oprimen. Entonces, salgamos de esa oscuridad mental, salgamos de esa afectación que tenemos en las emociones o en la voluntad, en el alma, con la ayuda del Señor Jesucristo. Solo Él puede romper, solo Él puede quebrantar todos estos sentimientos, recuerdos y ayudarnos a perdonar, a sacar todo el dolor reprimido para que podamos tener libertad. Oremos entonces en esta mañana y pidámosle al Señor eso, pidámosle al Señor que podamos tener esa libertad en Él, en su Espíritu. Valgámonos del Espíritu Santo, busquemos su ayuda, pidámosle al Señor con todo el corazón que nos ayude, que nos ministre, que traiga libertad. Apenas estamos comenzando esta semana. Gracias a Dios por este tema maravilloso. Yo pienso que el tema de la falta de perdón y el rencor está afectando a muchas personas aún en la misma iglesia del Señor. Yo también creo que muchas de las razones, o más bien la razón por las cuales muchas oraciones no llegan a la presencia de Dios es la falta de perdón, el rencor, el odio reprimido en el corazón. Señor, yo te doy gracias en esta hora por darme la oportunidad de compartir este tema maravilloso y de orar con mis hermanos. Muchísimas gracias.